Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otro programa más de En torno al fuego con Gabriela Álvarez y Eugenia Osorio a su servicio. Aquí trayéndoles un tema para reflexionar y meditar que estamos como saboreando en nuestra cotidianidad, que nos lleva a ese centro vacío, inmóvil del eje de la rueda, donde experimentamos una presencia muy activa, pero a la vez preñada de sentimientos y buenas sensaciones con las cuales no estar mirando afuera del mundo como distracción, sino ir al interior y cultivar un sentir pleno, ¿no? Entonces yo pensaba qué cosas me hacen a mí conectar con eso, ¿no? Entre la gratitud, la sensación de los buenos deseos hacia todos los seres, cuando incluso me siento a comer y digo, bueno, así como yo disfruto de esta comida, que todas las personas tengan algo para comer, o sea, es la plegaria de aspiración, lo que llamamos el buen deseo para la felicidad de todos los seres, ¿no? Voy a compartir este verso de las enseñanzas del Buda que se llama el Metta Sutta, ¿no? Es como el amor superior, podríamos decir, o supremo. Y también, bueno, ¿por qué hacemos un círculo, no? ¿Por qué nos reunimos a hablar? ¿Por qué todos nos ponemos alrededor y todos recobramos como ese sentimiento de pertenecer y tener esa igualdad, ese valor en donde todos somos uno, todos somos iguales, ¿no? Entonces, bueno, abre un poquito el círculo con unas palabras sobre el círculo que dice: nos reunimos en la sanadora geometría del círculo, donde todos somos uno, en un espacio creado para compartir el alma y restaurar nuestra sagrada hermandad. Entonces, recordamos que somos unos con los demás y esta plegaria también nos lo recuerda, ¿no? Dice: quien desea alcanzar la paz debe ejercitarse en la rectitud y la humildad y ser capaz de pronunciar palabras afectuosas. De este modo sabrá cómo llevar una vida sencilla y feliz, con sus sentidos en calma, sin dar cabida a la avaricia ni dejarse llevar por las emociones de la mayoría de la gente. Que esa persona no haga nada que los sabios no aprueben, que todos los seres vivos tengan felicidad y seguridad y que su corazón esté lleno de alegría. Que todos los seres tengan paz y seguridad, sean débiles o fuertes, bajos o altos, grandes o pequeños, visibles o invisibles, estén cerca o lejos, hayan nacido o estén aún por nacer. Que todos ellos vivan en perfecta tranquilidad. Que nadie lastime a otro, que nadie ponga en peligro la vida de otra persona. Que nadie, movido por la ira o un mal deseo, quiera nada que pueda perjudicar a alguien. Entonces se nos dice que en el preciso instante en que nuestra mente, el deseo de que todos los seres sean felices anida en nuestra mente y que tengan paz, entonces la energía del amor puede acudir a nosotros, ¿no? Entonces es como esa sensación de estar completos y bueno, generar esos buenos deseos dentro de nosotros es algo que siempre en general aumenta nutre nuestro espíritu. Entonces traemos aquí como esa sensación de esas cosas que nos llevan a experimentar una alegría serena, que es el nombre o felicidad serena que hemos colocado a este episodio. Hola Gabriela, buen día. Hola, Evo. Muchas gracias por compartir eso tan bello. Y ahorita cuando te escuchaba, pensaba, recordaba, ayer escuché un rato a un rabino que me encanta, explicando lo que es el amor desde el punto de vista de la cábala, porque ahorita que mencionaste el amor y pensaba en la medicina china o en, sí, en el esquema de la fase, como describen el cosmos y todos los dinamismos dentro de nosotros y afuera. La felicidad está asociada con el corazón, con el fuego y con el amor, ¿no? Y ahora que te escuchaba pensaba, claro, imagínate, si el amor es esa capacidad, el amor es conexión, es lo que decía este rabino, el amor es conexión, ese anhelo de conectar y de traer unidad entre la fragmentación, ¿no? Nos hemos fragmentado y volvemos a la unidad dentro de la paradoja de igualdad, en el sentido tenemos igualdad de derecho, tenemos todos igualdad ante el acceso a la paz, a la alegría, al amor divino, todo,
y somos al mismo tiempo diversos, ¿no? Como nos lo muestra la naturaleza, no solo entre seres humanos, sino entre todo lo que habita en el mundo. El mundo es inmensamente rico en variedad y en diversidad. Entonces, qué lindo que sí, que hayas empezado recordando eso, que para tener el gozo de la vida está ese elemento que nos une o conector, que es el amor, que es lo que nos lleva a poder conectar dentro de esa dinámica. Hay que conectar bien con nosotros mismos. Este rabino comentaba eso y yo lo siento así también desde mi autoobservación y trabajo con el Qigong, para poder conectar con otros, que es ese elemento fuego que nos trae hacia afuera, nos permite conectar con los demás con compasión. Y todo eso, primero tenemos que saber conectar con nosotros y estar en esa escucha interior, en esa sinceridad, autenticidad con uno mismo, y poder sentarse con todo lo que está dentro de uno, traer esa armonía, esa unidad primero dentro de uno, esa unidad de todos esos seres que uno es, o sea, de todas las cosas que tenemos, de todos los sentimientos y sensaciones. Y en la última conversación que tuvimos sobre, sobre la danza divina o la danza cósmica, como lo llamamos, yo mencionaba, y ahora vuelvo a pensarlo, ¿no? Eso de ese eje, ¿no? Entre el estar con lo incierto, con nuestros miedos, con la pulsión de la muerte, con la pulsión de lo inevitable, de aceptar que hay un montón de cosas que no controlamos. Nosotros no controlamos cómo nos vamos a morir, cuándo nos vamos a morir, no, muchísimas cosas no controlamos. Pero a medida que tratamos de huir, o sea, lo pongo acá abajo por decirlo así, como el agua, eso, yin, eso todo, y tratamos de huir, nos movemos más hacia el otro extremo, que es el del fuego, que es el extremo yang, y generamos más ruido, ¿no? O sea, y ahí es donde uno puede confundir la felicidad con el extremo de excitación, bueno, lo que mencionaste, voluptas, ¿no? Que también tiene como característica el fuego, que puede tenerlo en desbalance, esa búsqueda incesante de sensaciones, porque el fuego tiene que ver con las sensaciones, con lo que me trae placer, con lo placentero o con la adrenalina, para tapar todo ese ruido que nos confronta, ¿no? Esa resistencia. Y justamente yo esta semana ha estado presente para mí un factor que creo que trae también, que trae esa armonía interior, esa capacidad de tener sinceridad interior para poder salir al mundo así, es la aceptación. La aceptación es, o sea, a muchos nos puede sonar como resignación, como no hacer más nada, ¿no? Como que te quedas impotente entre las cosas, y yo pienso que no es por nada. El I Ching, cuando uno lo lee, o todos esos textos antiguos, dice que la gente ya lo sabía muchas cosas, ¿no? Es por eso que antes de la felicidad en el I Ching lo precede la humildad, el proceder humildemente, que tiene que ver con esa aceptación, con el rendirte ante lo que es. Y eso no quiere decir que tú no hagas cosas, pero rendirte ante lo que es aceptar esa naturaleza dinámica, cambiante, que todo tiene su momento, todo tiene una etapa. De hecho, en el I Ching viene la abundancia primero. Tú tienes una época de plenitud, de abundancia, que podrían decir, ¿por qué no pusieron la felicidad ahí? ¿No? O sea, está la abundancia, que no es todo. No, te dice, buenísimo, es una experiencia de vida. El vivir esa abundancia, el vivir tal, hay que aprenderla a vivir sabiamente para que te dure, el repartirla, el compartirla y todo esto, pero también va a venir un momento, como cuando tú subes una montaña, hay algún momento que hay que descender, bueno, a menos que estés arriba en la montaña, y desciendes, y el I Ching te invita después a un viaje, pero es un viaje de darte cuenta hay otros mundos, nuevas vidas, nuevas etapas. Esa es la aceptación, porque después tienes que ver en ese viaje la humildad. La humildad de eso, de ver el potencial creativo que hay en el no saber, en eso que no sabemos, que es justamente eso que generamos con adicciones, y lo estamos huyendo y generamos más ruido. Y bueno, nada, eso me emergió todo eso de un poco lo que habíamos estado hablando y de lo que tú dices tú. Y ahora te dejo hablar, pues si no sigo aquí hablando. No, bueno, sí, habíamos comentado que traíamos a colación el hexagrama que habla de lo sereno, TUI, el hexagrama 58,
que el lago sobre el lago es un trazo quebrado con dos enteros que se duplica, ¿no? Y que decía, ¿no? La verdadera alegría de emanar del propio fuero interno, ¿no? Y lo que hablas de las distracciones es, pero cuando uno es interiormente vacuo, al punto de abandonarse a la atracción del mundo externo, las alegrías vanas se allegan desde afuera. O sea que sí hay cosas que evidentemente nos llenan y nos hacen sentir alegres, pero esas son las cosas que cuando se van nos hacen sentir nuevamente vacíos, con falta de plenitud, y ahí nos damos cuenta que era que estábamos distraídos, o sea, cuando en realidad la alegría real no la podemos perder. O sea, ningún fenómeno externo nos la puede hacer ganar, ni ningún fenómeno externo nos la puede hacer perder, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las líneas, pero cada una de las líneas va describiendo un poco cómo funciona esa serenidad, ¿no? Y bueno, se los recomendamos increíblemente. Por otro lado, también es bonito esto del amor que decías en la medicina china. Yo me acuerdo que mis profesores me dijeron que cuando uno tenía dolores articulares, las coyunturas, eran el agua más interiorizada en forma de los huesos y todo, esta vinculación, porque lo que me venía era la palabra vinculación, que hemos perdido. O sea, es saber que somos interdependientes quiere decir que mi alegría no está separada. O sea, si yo contribuyo al mundo con mi propio bienestar, ya no contribuyendo al sufrimiento, ya no contribuyendo a esto o lo otro, estoy generando ese orden en mí que repercute en la totalidad. Entonces, ¿con qué contribuyo? Bueno, ¿qué sanaba estos dolores articulares? Era justamente el amor, era saber que el agua estaba uniendo todos los puntos, todos los... Y bueno, sé que es un poco extremo, ¿no? Pero ayer escuchaba que es una de las cosas que necesitamos abrazar. Necesitamos abrazar la muerte para Sí, vivir una vida sin sí, miedo a la muerte. sí. Entonces, vivir una vida sin miedo a la muerte es empezar a desmitificar todos estos temores de dejar tan solo a la gente al momento de morir, o sea, empezar a acompañar el momento de la muerte, empezar a entender que es un proceso como lo vivían los grandes, el logro de, o sea, para lo que se habían estado incluso esperando, ¿no? Que era como su despedida de este mundo, los chamanes del antiguo México o otras culturas, ¿no? Entonces es un momento tan trascendental como el nacimiento, con la misma belleza y lo hemos convertido por nuestros apegos en esa desaparición desoladora, ¿no? Entonces, bueno, que es justamente la no muerte, ¿no? El prefijo amors, ¿no? Sin muerte. Entonces Wow. yo veía por qué el arcano sin nombre en el tarot, por ejemplo, no tiene nombre. No tiene nombre porque en realidad, por lo menos el egipcio lo llama la inmortalidad, es mucho más cercano a decir es ilusorio. O sea, no está hablando de una desaparición física y de hecho yo veía, es un cadáver con músculos, es color carne. Entonces justamente él todavía tiene la energía del amor y por amor se transforma, o sea, todavía sus huesos están vinculados, no están secos ni deshechos. O sea, es un cadáver que de alguna manera solo es como mirar por dentro tu parte interna esencial, ¿no? Que va a transformarse, ¿no? Entonces me parecía así súper interesante desmontar estas ilusiones, ¿no? Cuando uno tiene la certeza de que su espíritu es eterno, puede concebir las cosas como desde otra perspectiva, ¿no? O sea, que es un viaje realmente muy largo y que lo que importa es ese entendimiento que lo que sí te llevas, ¿no? Cuando partes, ¿no? Que sí te llevas. Entonces, bueno, eso nos puede dar alegría o tranquilidad o llevarnos esa serenidad o sea, que no la puedes producir artificialmente, o sea, tienes que encontrar ese punto donde, sí, yo creo que uno acumula, como, o por lo menos hablo por mí misma, porque me veo, a veces miro, siempre hablo con generalidades, pero también el aprendizaje es, de nuevo, no hablé en primera persona, no es la generalidad del mundo, es lo que estoy aceptando, ¿no? Entonces, sí, hay momentos donde esa mirada afuera que tú dices cómo soy más feliz y si para ser feliz tengo que hacer esto y lo otro, eso me separa de mi felicidad, lo que venías comentándome, ¿no? Entonces, por supuesto que es el mundo te invita a que rápidamente te llenes de insatisfacción, porque, ¿no? Estás buscando ese siguiente paso que te lleve
a esa plenitud de la que no estás partiendo, ¿no? O sea, porque te estás concibiendo carente o te estás concibiendo que necesita completarse algo para que estés bien, ¿no? Entonces, bueno, ese sentimiento de la cercanía de la muerte o la muerte como maestra nos invita como a desnudarnos y muchas veces en esos momentos vemos lo que es realmente importante y lo que es fundamental, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué nos comentabas del saludo hermoso de saludarnos recordando que siempre había una presencia del origen, ¿no? Del origen de... Sí, eso te lo comenté antes de empezar a grabar, pero antes de eso, si me permites, quería Sí. solo, me parece, agradecerte que hayas traído lo de la muerte, me parece muy, muy fabuloso. Y la vida es perfecta, porque además ahora cuento eso, pero qué bonito lo que acabas de decir. Y yo siento desde mi persona y desde mi desde todo lo que he vivido, que la vida es una preparación a la muerte. Tú aprendes a morir en vida y justamente para mí esa invitación de Lichina al viaje, después de tener la abundancia, de esos ciclos, son espirales, son parte de la vida. La vida nos lo muestra con las estaciones, en los países donde vivimos con las estaciones. Y hay sabios, o sea, no sé ya ni dónde lo leí, pero a veces leo tanto, pero, que dicen, ¿no? Que para prepararse para la muerte física hay que aprender a morir en vida, pero morir no de perderla, porque hay gente que también, gente no, yo también he estado muerta en vida, pero muerta en el sentido de desconectada de mi alma, ¿no? Yo creo que es más esa muerte dinámica de aprender a caer en esa incertidumbre, ese desconocido, y mientras más como que lo practica, como así practicamos y vamos a los músculos y todo, vas viendo la profundidad de eso. Y lo que quería comentar cortito es que esta semana terminé de ver una serie que para mí, o sea, ahora que cada vez pienso más en la serie, digo, qué belleza de cosas está haciendo este hombre. La serie es una serie protagonizada por, voy a pronunciarlo mal seguramente, Chris Hemsworth, el actor de Thor, que para mí, o sea, además fue fabuloso como ejercicio de observarme, de observar todos los prejuicios, las etiquetas, o sea, es que a veces escucharse tanto es increíble poder estar con uno y decir, wow, todas las etiquetas y prejuicios que tengo yo, ¿no? De, claro, el tipo es Thor, el guerrero, tiene unos músculos, y la serie trata, se llama Sin Límites. Y nace justamente de él querer saber qué puede hacer mejor ahora que todavía está joven para prepararse para la vejez. Y como entonces al principio usan mucho palabras que a mí de pelear contra el tiempo, de luchar contra el desgaste físico. Entonces como todavía tengo muchas heridas conmigo misma, porque yo encarné, no físicamente, no era porque me dedicaba a ser fisicoculturista, pero sí era como esa huida de mi vulnerabilidad, siendo tan young por muchos años, llevando mi cuerpo a muchos extremos, no escuchándolo, trabajando como una loca. Entonces, eso activaba todo eso. Entonces, claro, yo decía, no, pues el tipo aquí luchando con todo esto y no sé qué, y los primeros capítulos son bien espectaculares y extremos, y para trabajar el estrés se monta en una grúa no sé cuántos metros, para trabajar la exposición al frío va y nada en la Antártida, o sea, dije, qué exageración. Pero lo fabuloso, mira, lloré tanto de agradecimiento, porque digo, eso lo va a ver mucha gente, lo va a ver gente como mi hijo, porque lo vio Diego, y los dos últimos capítulos, el último se trata de la aceptación. Y justo lo que es que me conmuevo al pensarlo, porque justo lo que acabas de decir, el tipo le hace una meditación de su muerte. Él al final vive en un ancianato, le ponen un traje donde él siente su cuerpo de 85 años y donde no le toca otra que aceptar también los límites. Y donde habla con gente que por diversas situaciones y acceden de todos modos a estar felices, a estar en un gozo con eso que es la situación. Es una belleza, o sea, me sorprendió positivamente por eso mismo, porque vi todos mis prejuicios y dije, qué maravilloso que este tipo use su visibilidad, su fama, para mostrar otra manera de decir, wow, una persona que encarna al guerrero más cuatriboleado que es Thor, que yo en mi mente era un Thor de yo qué sé, porque ese era mi arquetipo, yo era el arquetipo de yo soy la más cuatriboleada de todo aquí, soporto todo, y que él muestre ese lado vulnerable, muy linda, bueno, ya me ven que yo no muy llorona últimamente, me encantó, y justo pasaba
la aceptación y qué sincronía, que justo hablaba de eso que tú acabas de decir, de aprender, deberíamos cambiar ese acompañamiento a la muerte y confrontarnos Qué con bonito eso. dejarse tocar por lo que se Sí, siente, ¿no? O sea, claro que sí. es una belleza. Yo de verdad que agradezco el poder sentir. El poder sentir incluye a veces sentir dolor, pero de verdad prefiero sentir. Y volviendo a los sufistas y a lo que mencionabas, ayer que estaba, bueno, leyendo un poco para o sea, no empaparme desde el punto de vista de que aquí venir a contar cosas intelectuales, ¿no? Porque ya trato de no ir tanto de ese lugar, sino son cosas que he vivido y que he sentido como esto de ahorita. Entonces ahora lo que yo hago es respiro y dejo que los libros me muestren. Y tengo este libro muy bonito que se llama El libro Sufi de la vida. Y lo abrí para que me mostrara qué podía decirme esta vez sobre eso, sobre el gozo de la vida, la felicidad serena, la alegría y el camino, porque son 99 caminos hacia el corazón, hacia la divinidad, como cada quien lo pueda decir. Se llama paz al inicio. Y dice que que es un camino que te recuerda los inicios del universo, de meditar sobre los inicios del universo y el potencial presente, el potencial que ya estaba presente antes de la creación. Ese potencial, eso que está bullendo, eso que tú mencionas al principio, es tan bonito de ese tanto movimiento que hay en la quietud, ¿no? Y nos recuerda la fuente de la profunda paz. Entonces él menciona ahí que la palabra salam, porque esta que menciona que es del árabe salam, que es similar al hebreo, al antiguo hebreo shalom y el arameo shlama, no, significa más allá de la paz ¿cómo se llama? La paz de no tener guerra o de no tener conflicto, es esa paz que está ahí, y vuelvo a usar la palabra que aprendí últimamente, así como los niños cuando tienen un juguete nuevo, inmanente. Y justo hablamos que la serenidad tiene que ver con esas nubes, limpiar de esas nubes nuestro cielo, ¿no? Las nubes pasajeras. Y entonces recordar, dice, nos recuerda cuando tú saludas a alguien con shalom, con salam, es para recordar que hubo un tiempo donde ninguno de nosotros existía y de todos modos todo estaba bien, donde nos precedieron muchos. Recordar, o sea, es interesante porque recordar lo minúsculo que somos, el recontextualizar nuestros conflictos, nuestros sufrimientos o incluso nuestros apegos, nuestros deseos de placer. Es decir, en el gran esquema de las cosas, todo siempre tiene una lógica y hay una paz inherente a todo eso, y desde los que vinieron antes de nosotros y los que seguirán viniendo después de nosotros, pero con esas ganas de extender y de recordar esa paz está allí desde siempre para todos nosotros. Ninguno tiene que poder saltar en la Antártida y nadar más para merecer esa paz o lo que sea. Todos somos esa paz y eso me parece muy bonito como invitación de meditación. Y bueno. No, no, es que es un tema muy lindo, o sea, recordar lo subyacente siempre relativizar todo, ¿no? O sea, sí, es bueno. Bueno, ¿no? Y las sincronías son maravillosas, o sea, siempre estamos acudiendo pensamos en algo y el mundo empieza a responder inmediatamente, o sea, tenemos esta conexión así de bibliomancia que utilizamos también en nuestros encuentros para que nos hable la sincronía. Y también hoy pues en la mañana justo tengo el grupo de Facebook de amigos de René Guénon. René Guénon era un estudioso francés de ciertas partes muy gnósticas, místicas, en fin, y antropológicas también, y entonces justamente estaba este estandarte que decía Serenitaten ad fero, ¿no? Que era como crea la serenidad, entonces, o tráela, ¿no? Entonces, ¿cómo traer ese estado? ¿Cómo crearlo? O sea, lo que decíamos, ¿no? Hay cosas que no se pueden crear, subyacen, ¿no? Están allí, lo único que uno tiene es como que permitirse. Es como ahora se nos invita a pulsar con la tierra y la energía que está generando y su evolución. Entonces, para no quedarnos desfasados de algo, ¿no? Pero entonces es que siempre fue perfecto y siempre fue, ¿no? Porque era la misma materia vibrando, pulsando vida. O sea, siempre el recuerdo de que las cosas tienen vida, de que entonces, por eso nuestra filosofía es volvemos una y otra vez sobre lo mismo. O sea, la filosofía perenne lo único que nos recuerda es
puede ser simple, es cercano, está allí, o sea, accede a eso, no, sabemos que en nuestra dualidad cotidiana pues hay cosas que nuestra mente crítica, o sea, crítica, justamente crisis, o sea, hace una ruptura en la realidad y entramos en el juicio y entonces nos coordinamos de una manera muy segmentada, o sea, todo empieza a ser, pero encontrar fluidez en eso y entonces ir deponiendo un poco, limpiando esa mirada, traer compasivamente el hecho de que sí, que funcionamos así, pero podemos entrar también en la calma, en la fluidez. Es una danza, ¿no? Por eso decíamos, bueno, no estoy permanentemente allí, ni todo funciona a color de rosa, si yo no lo, si yo no, o sea, no, pero bueno, siempre está la confianza en la vida, ¿no? O sea, Ujú. siempre en el momento en que estás en el peligro y casi la pierdes, ¿no? O sea, hablando del arcano de la muerte, en un programa que llevo aparte donde voy hablando de los arcanos, pues justamente en algún momento experimenté ese momento donde sentí que ya era el último momento, ¿no? Pero por un accidente de tráfico que hubo, ¿no? Y entonces, claro, ahí como el recuerdo de que eres efímero, pues reaviva. Entonces siempre a veces no necesitamos del contraste, pero es justamente esa emoción, necesito la emoción de sentirme vivo. Ujú. Pero es que la alegría o la calma o el estar también es una emoción puede ser muy intensa, muy viva, ¿no? Entonces es muy paradójico, pues. O sea, una cosa es estar exaltadamente alegres y otra cosa, por eso el I Ching nos recuerda, ¿no? Esa alegría serena. O sea, no es ir a llenarse de estímulos lo que te va a dar la alegría, porque eso lo puedes perder. No Mm. es, entonces, deberíamos recordar algún otro eh, cosa que nos diga del 58 para traer aquí. Hablaba de la adulación y el complacer a otros, el adular, ¿no? Y yo pensaba, Ajá. o sea, es interesante cuando uno ve como este hombre en esta serie, pero en muchas personas que es paradójico observar que mucha gente alcanza la cima, o sea, tú dices, este tipo, bueno, está buenísimo, muchísimas mujeres, no sé, lo adoran, hombres lo envidian, qué sé yo, tiene una casa inmensa, vive en Australia, vive al borde del mar, tiene dinero, tiene hijos, tiene una mujer que lo ama, él ama a su mujer. Entonces tú dices que le puede faltar, y el tipo en la serie hablaba de que él no podía dormir, de que tenía angustia, entonces tú, wow, o sea, ese como que no es el fin, ¿no? O sea, de acumulas cosas. Entonces creo que de ahí viene primero eso, ¿no? De cómo no, o sea, no quiere decir que no accedas a esas cosas o no las disfrutes, pero sí, te darte cuenta ahí, si tú no logras una estabilidad interna y una cosa, pues no importa si tienes todo eso o vives, no sé, más humildemente. Y fue bonito que la conclusión de eso, de toda su experiencia, fue qué es lo que le importaba a él. Pasar tiempo con sus amigos, con su esposa, con sus hijos, fue impresionante porque en una de esas envejecieron a su esposa y él la vio vieja, o sea, ¿sabes? También el confrontarse a lo, a lo, a lo vulnerable de las personas que amamos, a todo eso, ¿no? Y entonces, sí, pues al final, de verdad, yo más conozco gente y a mí misma, cuando yo estaba, yo también, pues, entre accidentes de tráfico y mucho, he estado confrontado con la muerte, la mía, más a todas las personas que yo, pues, he despedido. Y cada vez es muy vivificante, pero tampoco tiene por qué ser el único camino, ¿no? No es camino al extremo, pero lo que quería decir es que en esos momentos de extremo uno dice, ¿qué es lo que más me importa? Pues ese abrazo, esa alegría, esa sonrisa, esa carcajada compartida, ese momento auténtico, sincero, de conexión verdadera conmigo y con el otro, de conexión, ¿no? Y por eso el I Ching dice que la adulación trae infortunio, la adulación, el caer en necesitar ser adulado o vanagloriado, tiene su límite. Por un momento es como cualquier droga, o sea, todas las drogas, todas las adicciones que tenemos nos alivian temporalmente y por eso se convierten tan destructivas, ¿no? Porque si realmente trayeran una paz estable, una paz serena, que es esa paz subyacente de la que yo siento que queremos transmitir Eugenia y yo aquí, no habría una necesidad de tener esa hambre desbalanceada de obtener más de ello, ¿no? Porque es simplemente está ahí, te sientes como pleno. Cuando aprendes a comer lo suficiente y dices, estoy plena, no necesito comer de más, no necesito, a veces comemos de más por simplemente por costumbre o por tal, por un ejemplo.
o bebemos de más, o compramos de más, o queremos que nos adulen de más por cualquier cosa, sobre todo en esta época de las imágenes del Instagram, del TikTok, y nosotros mismos estamos aquí en YouTube. Sí, todos vivimos como a la cacería de eso, ¿no? Y entonces el Chin recuerda, eso es un camino, no es un camino. Sí, claro, bueno, toda su idea del hombre virtuoso, o sea, el hombre superior que se eleva sobre lo vulgar, claro, a nuestra manera de ver, que queremos como integrarlo todo, puede parecer muy moralista, pero ciertamente, claro, es como el camino recto y el camino curvo, o sea, uno elige qué camino andar, pero hay uno que te lleva como directo a la virtud y tiene que ver con ciertas privaciones, o sea, me olvido de ciertas cosas, pero en esa firmeza obtengo una fortaleza muy grande de espíritu. Entonces, bueno, en la antigüedad se honraba un poco como ese carácter templado de cierta austeridad y probarse interiormente. Entonces leo un poquito más otra de las líneas que también es Por interesante, favor. dice, porque tiene que ver con el poder de la elección. O sea, si cada día elijo estar en paz y tranquilo y conforme con lo que tengo, ¿no? Como esas oraciones que hicimos al principio, es una aspiración, o sea, tengo el deseo en mi corazón de que los seres sean felices, y eso me lleva a la calma, o sea, me lleva al contentamiento, ¿no? Porque esa aspiración va más allá de lo que yo puedo realizar, por eso es una plegaria y por eso es de aspiración, porque o sea, quizá en ese mismo momento no lo tengo, pero en el momento en que lo estoy, o sea, no es solamente, uno necesita esos valores ideales que también te orienten, y eso es una elección. Entonces yo por lo menos me repito diariamente, ¿no? Elijo ser un canal divino en todo momento, es una de mis afirmaciones a la mano, ¿no? O sea, cuando sencillamente tengo que dejar que la vida me traspase y vivir y quitarme un poquito del medio, bueno, pues elijo ser un canal de amor divino en todo momento, ¿no? Y eso me orienta, quizá si lo logro o no, objetivamente, bueno, también es una cuestión de apreciación, pero digamos que eso enfila mi mente o sea, ese verbo conduce mi aspiración, ¿no? Entonces aquí justamente están hablando de una elección. Perdón, que a menudo el hombre se encuentra en medio de diversas formas de alegría, mientras no ha decidido todavía qué forma de alegría ha de elegir, porque siempre somos libres de elegir qué queremos vivir y tocamos los excesos, ¿no? O sea, no estamos jugando a la santidad, o sea, la vida la vivimos al límite intensamente, nos arriesgamos, o sea, nos equivocamos, porque tampoco, bueno, la más elevada o la más baja, predominará en él la inquietud interior. Entonces, ciertamente, esa inquietud interior es no haber elegido, ¿no? O sea, es tener todo a la mano y quererlo desear, ¿no? El mismo, tan solo luego de advertir con toda claridad que la pasión trae sufrimiento, podrá uno decidirse en el sentido de deshacerse de lo bajo y aspirar a las alegrías más elevadas. Una vez sellada esta decisión, y me parece interesante, es como la sello, o sea, con mi propósito, o sea, sellada elegí algo. O sea, no me dejo seducir, alborotar por todos estos impulsos. Claro, por supuesto estamos hablando dentro de este contexto que es igual, como que el deseo conduce al sufrimiento, o sea, es una filosofía que podríamos matizar con muchísimas otras conversaciones, pero volvemos a la tradición del temple del espíritu, ¿no? Que nos requiere un cierto sacrificio, o sea, en el mejor sentido, o sea, limitar un punto para obtener la satisfacción de haberme sobrepuesto a ese impulso, ¿no? Esto las cartas del tarot lo manejan mucho, o sea, con el arquetipo de la fuerza, con el arquetipo de la templanza, o sea, siempre hay como un llamamiento a la virtud, ¿no? Eran las virtudes que se exaltaban en cuanto a si uno quería estar en eso elevado, que diría el I Ching, ¿no? Lo elevado, lo inferior. Entonces, claro, a mí me hace ruido porque uno querría matizar, incluir, ¿no? O sea, entender que son excesos, deficiencias y que nos movemos en ellos como los elementos de nuestro cuerpo, ¿no? El balance que generan y todo esto, ¿no? Pero bueno, es parte de una filosofía y una tradición como transmitirlo así, ¿no? Nosotros podríamos hablar de las cosas que nos conducen a densificarnos o a elevar la vibración. Eso también podría ser un criterio, ¿no? O sea, que finalmente va a hacer que yo no consuma una energía que es preciosa
en cosas que no me conducen finalmente a ningún lado, en lugar de ir en favor de la corriente, por decirlo de alguna forma. Eso podría ser, ¿no? También como un criterio energético de la disposición, cuánto depositamos en algo y cuánto, ¿no? Entonces, bueno, una vez sellada esta decisión, se habrá encontrado la verdadera serenidad, la calma interior, y el conflicto interior se verá superado. Entonces, la idea es como salir de esa gran incertidumbre de, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la siguiente experiencia? ¿Con qué voy a llenar este sentimiento de vacío? Entonces, claro, nunca estás en calma porque está... Pero si decides tomar en cuenta que existe esa calma interna y puedes habitarla, pues ya no estás inquieto, estás en la o sea, o estás inquieto o estás en la calma, ¿no? O sea, es como, como dicen, uno no puede estar con Dios y con el diablo, o sea, ajá, bueno, pero jugamos a eso, ¿no? O sea, honestamente, ¿no? Es como la ambigüedad, la contradicción son parte de nuestra naturaleza humana. Sin embargo, por eso hablábamos de la aspiración, o sea, que nos lleva a recordar en los momentos del dolor que nos hemos provocado nosotros mismos a causa de ese sentimiento de nunca estar plenos o de desear y no obtener, o sea, esas pequeñas insatisfacciones, cómo rápidamente pueden ser barridas por una mente que se ha fortalecido en estar en contacto con eso que sí permanece. Entonces, para mí la meditación no es más que eso, o sea, yo tengo un reservorio de paz interior, entonces en medio de mi propia diatriba mental yo siempre puedo apaciguarme y entrar en una neutralidad y en función de eso actuar. Entonces esa es la recomendación, o sea, fortalecemos, sí, hay como un temple. Y bueno, no es una no es un decir esto es mejor que nada, es mostrar partes de un escenario, de una realidad más. Sí. Y te escuchaba y pensaba y vuelvo, retorno al amor. Yo creo que todos los caminos, por esos caminos sufrí todo es vuelta al amor y a la conexión. Hoy, un tema que para mí ha sido muy importante vivir, explorar en mí, cuando yo empecé pues hace 8 años a hacer algo conscientemente por mí, por el estado en el que estaba mi ser, fue la vergüenza, es la vergüenza. Porque la diferencia entre la vergüenza y la culpa es que la vergüenza uno siente que hay inherentemente algo malo en uno, que hay algo que lo hace uno indigno y que puede ser un gran bloque, o sea, muchas de las cosas que hacemos o que buscamos o perseguimos o nos hacen más tortuoso el camino a ese temple que tú mencionas, es esa vergüenza de pensar yo no soy suficientemente bueno. Y vuelvo al amor, ¿por qué? Porque el amor conecta, esa conexión con otros, o sea, esto que nosotras dos también hemos iniciado, lo vivimos tú y yo semana a semana cuando interactuamos, cuando caminamos juntas, cuando nos miramos, cuando intercambiamos para grabar aquí, y que desde hace pues ya una semana que decidimos también extender esos círculos, ¿no? De en torno al fuego, de reunirnos y de no solo, o sea, ese castillo interior, ese templo interior, esa neutralidad interior se construye también trabajando esa conexión a través del amor y conexión con otros. Y, en eso, y también esa es parte de estos círculos, ¿no? Del poder compartir dentro de un ambiente seguro o con amigos o con esas cosas que nosotros pensamos que son lo peor que hemos hecho en nuestras vidas, nuestras vergüenzas. Yo, por ejemplo, a mi hijo trato de ser bastante transparente con cosas que me dan vergüenza o cuando él me pregunta, porque yo pienso que es importante es que él no crezca pensando que eso es algo que solo le pasa a él y que se cabe ese pozo más grande, un pozo que te haga más dificultoso o más difícil vivir esas virtudes. Y pensaba hoy justamente porque, bueno, otro, el cura que mencionó, el franciscano, que es fabuloso, tiene un centro que se llama el Centro de Acción y Contemplación. Él mencionaba justamente la vergüenza y decía que el pecado original para él no debería llamarse pecado original, sino la vergüenza original, que venimos con una herida de vergüenza original y justamente no eso de pensar que yo tengo que hacer algo, en ese caso él habla de Dios porque es su arquetipo y en el sistema tiene ese nombre. Cada quien es libre de sentir lo que quiera, la divinidad, Dios, lo que sea.
el cuento es que él dice, o sea, no se trata, cuando cambiamos todo el escenario, y no se trata de nosotros ir hacia ese Dios, a esa virtud, volvernos virtuosos o lo que sea, lo puedes poner en las palabras que sea, no se trata de ser, de cumplir una serie de parámetros y comportarme de una manera para que alguien me dé el diploma de la más virtuosa del mundo o la más accesible a Dios. Se trata de darnos cuenta y volvemos a este shalom y salam y todo eso, de darnos cuenta que dejar a Dios o a la divinidad o a ese shalom, a esa paz que ha estado subyacente todo el tiempo, dejar que venga a nosotros. Darnos cuenta que, o sea, esa vergüenza, ¿no? Bueno, el retorno al origen, ¿no? O sea, por Exacto. eso es paradójico, o sea, ¿cuál es ese viaje del héroe? O sea, finalmente la inocencia del loco nunca la pierde. O sea, a mí no me gusta pensar que es el ego, que tiene grabaciones, que va a cumplir, sino que no, vuelve a ser ese cero. O sea, él siempre es el telón de fondo, ¿no? O sea, nuestra inocencia, ninguna experiencia nos la hace perder, o sea, no hay una mancha, una grabación, algo que modifique lo que no puede ser modificado, ¿no? O sea, es como... Entonces sí, y vuelves a la aceptación, ¿no? O sea, sí, soy un ser con errores, falible, humano, imperfecto, siento todas estas cosas que se me han dado sentir, a veces las quiero reprimir y reprimiéndolas me enfermo más, o sea, tantas cosas, ¿no? Es como... Y es la naturaleza humana y compartirla con otros es maravilloso porque no estamos haciendo prescripciones para corregir nada, para decir cómo debe ser. No, no se trata de eso, se trata sencillamente de esto es lo que vivo, esto es lo que tengo, esto es lo que soy y compartiéndolo con otros ya me estoy quitando un peso de encima porque a veces solamente decir que nos pasa algo, saber pedir ayuda, comunicarnos, y que el otro esté allí sin una mirada que te enjuicie, solamente abrazando ese momento, es maravilloso. Es maravilloso, lo hemos experimentado y es nuestra invitación. Creemos que eso es muy sanador, o sea, no tenemos nada que corregir, solo tenemos que mirarnos compasivamente y bueno, sí, nos perdonamos a nosotros mismos por esta experiencia, pero continuamos y seguimos adelante, ¿no? O sea, no nos perdonamos porque nos hayamos equivocado o no nos perdonamos, sino por el dolor que nos hemos hecho sentir, por no aceptarnos o por no valorar la riqueza de la experiencia que nos trajo y nos despertó y nos enseñó, porque quizá eso tan duro que vivimos sencillamente era parte de todo, como rompecabezas de nuestra experiencia, ¿no? Entonces hablo por mí, entonces me reconcilio con mis heridas, con la niña que fui, que no se sintió feliz y que se amargó y que se obsesionó y que cultivó hábitos neuróticos. O sea, porque, bueno, y sabes, y la ruptura que tuve para después decir, no, no quiero esta vida, deseo ser más auténtica en mi propia expresión, tener más libertad, y todo lo que me costó, o sea, desafiarme a mí misma para estar aquí y no tener vergüenza, por ejemplo, ¿no? O sea, mm, qué Gracias. lindo, bueno, te abrazo, Gaby, no sé Ah, yo si también a tenemos ti. algo más para el día de hoy. No, yo Ha podría sido seguir una como siempre linda, conversando, pero solo voy a dejar con el último mensaje. por Ahorita que te favor. escucha, qué bonito que después de la, o sea, vuelvo al Lichín, pero es que es una cosa fabulosa, toda esa sabiduría que siempre está ahí. Viene la abundancia y después cuando viene el viaje, el hexagrama del viaje, para ellos reflejar el hexagrama, no, el gua, o sea, el pictograma, para reflejar ese viaje, ese movimiento, ellos lo hacen con unos guerreros. Y ahorita que te escuchaba, pensé, porque había leído lo de los guerreros y o sea, una minoría que era guerrera y los que se estaban como ya moviendo. Y pensaba que justamente ese perdonar es cesar el conflicto, cesar la guerra, la guerra con uno mismo. Porque para mí ha sido eso, perdonar. Perdonar ha sido el cesar la guerra de que fuese distinto, de que yo fuese distinta, y desde ahí se han calmado todos esos arrepentimientos, querer de forzar una situación que además no puedo ya cambiar, y vuelve la gran sabiduría del aquí y el ahora. Lo único que yo puedo influir es este aquí y este ahora, y entonces cesa esa guerra y te permites ese viaje que
esa invitación de Li Ching ese es el número 56, en la versión que yo tengo él lo llama traveling, o sea, viajando, ¿no? Y te invita a explorar nuevos mundos, es justamente, todo es dinámico, la aceptación, como dice Pema Chodron, es aceptar que la naturaleza y nosotros mismos somos dinámicos y cambiantes. Ujú. Bellísimo con lo de la presencia activa, ¿no? Me recuerda al carro. El carro va a emprender un viaje, o sea, después de que el enamorado ha tomado en el 6 un camino, una elección, se sube a ese carro que no es más que su cuerpo energético, o sea, apoderarse completamente de todo lo que es, de la conexión que tiene también con los planos superiores. Porque hablando de la mística, de los números y todo esto, pues es ese 7 que lo pone en un eje donde se sabe un cuerpo, pero es un cuerpo que está nutrido por un cielo y una tierra, entre un cielo y una tierra. Entonces su viaje no es un desplazamiento físico en el tiempo, porque la rueda es una rueda como del Dhamma, o sea, está estática, pero él se mueve con la tierra. Entonces justamente ahí está esa quietud en movimiento. ¿No? Lo que Guénon hoy nos llamaba de la templanza era estar en ese centro de la rueda y es una presencia dinámica, una presencia activa. Entonces ahí tenemos de nuevo la paradoja bellísima que abrazamos, que es el misterio. ¿Cómo es esto? ¿No? O sea, solamente aclaramos ese misterio cuando nos sumergimos y somos ese misterio. Y esa invitación está allí y pues por eso empezamos haciendo conciencia de nuestro cuerpo, los llamamos a un ejercicio de atención simple, de presencia, de habitarnos, con todos los movimientos que tenemos, hasta que esas aguas que se están moviendo y que no logramos reconciliar se atemperen y nos templemos, ¿no? O sea, por eso sí, yo insisto, ¿no? Me ayudan los arquetipos del tarot para ilustrar un poco estos estadios por los que pasamos, y hablar de estas cosas me hace comprenderlos más y comprenderme más, ¿no? O sea, a mí me encanta hablar, me siento muy bien hablando, las palabras me recuerdan que comprendo algo, pero cuando voy a la práctica y digo, ay, la mañana estoy a destiempo conmigo o no, o pierdo la paciencia, o ahí de nuevo siempre está la herramienta. La herramienta más cercana es: deja la carrera, acepta la circunstancia, o sea, asiente a lo que está, a lo que es, disfruta el momento. O sea, es un recordatorio. Y bueno, y olvidamos y recordamos y así estamos, y por eso estamos en círculo, todos, cada uno con su sabiduría única, su experiencia perfecta o sea, perfecta, cuando digo perfecta digo completa, o sea, con todo, sal, pimienta, todos los aliños, todo lo que la persona es y trae, y entonces, bueno, eso es lo que habitamos, ¿no? Habitar. Sí, y bueno, no sé, yo no tengo más nada que agregar, solo invitarlos este viernes, nos volvemos a reunir el 19 de mayo, es una entrada libre para todos, es bienvenida la donación, porque bueno, nos ayuda a Eugenia y a mí también poder seguir dedicando tiempo y energía, o sea, si alguien siente y le resuena donar, puede hacerlo por PayPal y por Binance. Lo compartimos en nuestro grupo de Facebook, tenemos un grupo de Facebook de Entorno al Fuego y uno de Telegram, y es esa la intención, o sea, sentarnos en un lugar donde nosotras simplemente ofrecemos una chispa a través de ciertas dinámicas o invitaciones o visualizaciones que generen ese espacio para encontrarnos. Y bueno, con eso me despido yo. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, esta hoguera está humeante, sigue encendida, así que... Gracias. Chao, Un gracias. besote inmenso a todos y muchas gracias. Muchas gracias.